Hola amigos, bienvenidos de regreso a Two Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer gyros. El gyro viene del doner kebab turco, aquí donde empieza la cocción de carnes en forma de trompo. El doner kebab está hecho de cordero, mientras que el gyro está hecho de puerco o de pollo. También de aquí es donde viene el taco al pastor. Entonces ahorita vamos a hacer una marinada muy sencilla. Jitomate, cebolla, aceite de oliva, paprika, sal, jugo de limón y unas hojas de orégano. Entonces lo que voy a hacer es, con ayuda de mi rallador, voy a rallar. Aquí ya rallé mi jitomate, la cebolla y el ajo. Y ahora voy a poner pimienta. Me gusta mucho la pimienta, entonces sin miedo. Le voy a poner paprika. Esta es paprika dulce, pero también puede ser ahumada. Jugo de limón amarillo. Aceite de oliva. Sal. Esta va a ser una marinada rápida. Esto lo pueden dejar hasta 24 horas en refrigeración, pero yo lo voy a dejar una horita marinando para después cocinarlo. Aquí tengo cuello de puerco, yo lo corté previamente, son como cortes como de 1 centímetro. Entonces lo único que voy a hacer es, voy a poner un poco de mi marinada abajo. Y voy a poner la carne encima y luego lo voy a cubrir. Como les decía, esto lo voy a dejar durante 1 hora y al ratito lo vamos a cocinar. Mientras tanto vamos a hacer una salsita tzatziki para acompañar nuestro gyro. Y bueno, aquí ya está todo mi puerco en la marinada y le puse hojas de orégano. Y ahora sí lo voy a tapar y lo voy a dejar marinando. Lo voy a dejar a temperatura ambiente porque esto lo voy a cocinar después de que la hora termine. Y vamos a seguir con nuestra tzatziki. Aquí ya tengo todo lo que necesito para hacer mi salsa tzatziki. Yogurt griego. Aquí es una mezcla de menta y eneldo. Pepino picado. Aceite de oliva extra virgen. Limón. Entonces lo que voy a hacer es, primero el limón, le voy a quitar un poco la ralladura para que esto haga que sepa y huela muy rico. Entonces, ralladura de limón, nuestras hierbitas picadas, pepino, jugo de limón, y chorrito de aceite de oliva. A mí me gusta usar aceite de oliva extra virgen para este tipo de salsas porque aprecias bien el aceite de oliva. Hay aceites obviamente de menor calidad que son buenos para cocinar, pero este tipo de aceites solamente para terminar salsas y platillos. Y por supuesto, sal. Entonces esto solo es cuestión de mezclarlo y ponerlo de nuevo en refrigeración hasta que vayamos a usarlo para nuestros gyros. Ahora sí, ya llegó la hora de cocinar. Obviamente los gyros se comen con pan pita. Yo hice mi propio pan pita y la receta está en el video del hummus. La verdad es que quedó súper rico y estoy muy emocionado por esta comidita. Aquí tengo unas cuantas guarniciones para mi gyro. Es lechuga, jitomate, cebollita morada. Hay gente que también le pone papas fritas, pero ya no lo voy a hacer, ¿no? La verdad no se me antojó mucho. Entonces ya tengo aquí mi sartén, ya va bastante caliente. Entonces lo que voy a hacer es aceite. Vamos a dejar que esto caliente igual. Y ahora sí, aquí está nuestra carne, la dejé marinando 1 hora. Y ese es el sonido que queremos.
Aquí está el pan pita que hice. La verdad es que sí me quedó bonito. Y aquí está mi carne ya terminada. Es bueno que tenga eso quemadito, es purísimo sabor. No olviden sazonar su carne. Yo le puse sal a la marinada, le puse sal a la carne antes de marinarla y le puse un poco de sal aquí también. Entonces es importante para que tengan pues un mucho mejor resultado. Y ahora sí, vamos a armar nuestro gyro. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal, darnos like, sugiéranos qué más les gustaría ver y nos vemos la siguiente.